Paco, esto de tele... No, ahora sí te voy a comer y a devorarte porque tú no puedes... Yo seré siempre. Pero, ¿y qué sucede? ¿Dónde estoy? Personas que han vivido demasiado, con los ojos cerrados y sin parar. El día no fue distinto. La muerte no llegó, como no ha llegado en mis 28 años. De pronto lo vi alzarse como un gigante y acomodarse el sombrero. Enseguida sentí la necesidad de hablarle, pero no lo hice en aquella ocasión. Le hablé algún tiempo después. Te amo. Chico la vuelve a cagar. Chica lo vuelve a perdonar. Se casan y viven felices. Piensa acerca del amor. Estimadas amigas y amigos, muy buenos días. Les saluda Enrique Madrid, el coordinador general del evento Cultura Viva de mi ciudad, desde una mañana fresca acá en Machala. Tenemos para hoy algo que es muy importante, necesario. Tenemos la presencia de Manuel Izquierdo, un maestro de la pintura salido de los talleres de Víctor Murriaga y de las escuelas populares de pintura al aire libre, con una trayectoria realmente impresionante, con una convicción en su formación artística. Tenemos ese privilegio de tenerlo acá de vuelta después de muchos años en la provincia del Oro, y nada menos que con una escuela de arte que nos transmite todos esos conocimientos de la pintura occidental que él ha desarrollado desde diferentes centros de formación. Primero desde la Escuela de Artes de la Universidad Central de Quito, posterior a su etapa de formación primaria acá en los talleres populares, y luego en nada más y nada menos que la Academia Ilia Repin, que es una de las mejores academias de arte figurativo occidental del mundo.
Digo que tenemos ese privilegio porque realmente todo ese cúmulo de conocimientos de la pintura occidental están acá y están siendo transmitidos a la nueva generación de artistas plásticos, pintores de acá de la provincia del Oro. Manuel realmente está replicando las experiencias que se desarrollaron en los años 70 y 80 de los talleres de educación popular con altos niveles formales, que indudablemente está beneficiando en el rigor formal, digámoslo así, de los artistas locales. Tenemos ahora, dentro de esta programación de Cultura Viva de mi ciudad, al alcance sus clases. Ciertamente los niveles de conocimiento formal en cuanto a cómo construir un lenguaje de la pintura dentro de toda esta tradición occidental, las porta Manuel y nos las está compartiendo acá de una manera generosa. Manuel es un artista con una convicción a toda prueba en su trabajo artístico, en su posición como creador y en su rigurosidad. Con Manuel vamos a tener, son realmente 4 clases que son claves para formular una propuesta pictórica dentro de la tradición. Nos encantaría, Manuel, bienvenido, buenos días. Nos encantaría escucharte. Enrique, buenos días. Es adelante. Un gusto, es un agrado para mí estar junto con todos ustedes para intervenir en unas clases que pueden servir para el público, para los compañeros artistas, también ver mi trayectoria y cómo es que realizo mi trabajo pictórico, artístico. En primer lugar, pues yo quisiera mostrarles unos trabajos que tenemos aquí dentro de nuestro taller de pintura a la San Petersburgo Academia de Artes. Aquí nosotros trabajamos con alumnos de los 8 años en adelante. Son alumnos que vienen con 0 conocimientos y también hay alumnos que tienen un conocimiento ya avanzado dentro de la pintura. Nuestro trabajo aquí en el taller de artes es precisamente para fomentar la creatividad, porque muchas veces nosotros tenemos mal entendido el conocimiento de las artes plásticas. Pensamos que solamente es de copiar. No, yo diría que esa es una de las partes que debe tener el estudiante. Sí, copiar para conocer una técnica, para conocer un color, en fin, tantas cosas que se pueden aprender a través de la copia. Pero lo más importante dentro del aprendizaje de las artes plásticas es precisamente trabajar con modelos. El modelo es un profesor, un maestro para nosotros. Nos está proporcionando un conocimiento, nos está proporcionando su figura, su belleza, de la cual nosotros tenemos que transmitirla a través de nuestro conocimiento, de nuestra percepción ante esa naturaleza. En este caso, pues, aquí en este taller tenemos diferentes composiciones. Aquí, por favor, indíquele, compañero, hemos formado una composición con frutas. Hemos puesto un contraste del azul y el naranja que nos permite a nosotros hacer una composición muy colorística con elementos de frutas y otros elementos como son las verduras, ¿no? La papa, otra naranja por aquí. Y miren el contraste que tiene este elemento, por ejemplo, la naranja con el ladrillo y el contraste de la tela. Entonces nosotros buscamos armonía en la composición. Son elementos que nos permite dialogar con la composición. Desde luego que cada composición debe tener su carácter, ¿no? No podemos mezclar frutas con otros elementos porque no estamos saliendo de la lírica de este trabajo compositivo, plástico. Acá tenemos otro trabajo que contradice a lo que estamos hablando allá, porque allá solamente son frutas.
y una bandeja que lo sostiene. En cambio, acá podemos ver nosotros otros tipos de trabajo compositivo con adornos de flores, tenemos los maceteros y además de eso tenemos un baúl que nos relaciona la composición con el tema. O sea, no nos salimos del tema de lo decorativo, ¿no? Aquí tenemos una matrioshka, por ejemplo, traída desde Rusia, y me gustó ese elemento dentro de esta decoración, porque aquí tenemos un baúl, tenemos una matrioshka y tenemos también otro elemento que coinciden con la composición, con el tema compositivo de esta composición. Y asimismo, pues trabajamos con los azules, asimismo hacemos contraste, el azul con los colores dorados, ¿no? Que se asemejan a los colores naranjas. Entonces tenemos aquí un trabajo de un estudiante de 15 años. Podemos ver que ella ha realizado un trabajo más o menos realista, pero buscando su manera de plasmar y dibujar, asimismo dibujar de una manera muy propia. No es una copia de lo que tenemos al frente. Es algo que ella ha tratado de dilucidar a través de sus conocimientos del dibujo y el color. Acá tenemos, por ejemplo, otra composición, ¿no? Podemos ver hojas de diferentes colores. Eso para que la composición sea un poco salpicante, ¿no? Utilizamos los verdes y los colores naranjas de las hojas secas, y para complementar con un caracol que refleja, digamos, la pequeña distancia que tiene la naturaleza muerta con una naturaleza que es más o menos viva, ¿no? Y para contrastar tenemos un florero negro que al fin no es negro. O sea, dentro de la acuarela, nosotros estos negros los vamos a transparentar para que se vea una distancia, una atmósfera dentro de del asunto compositivo. Porque no es porque vemos aquí el negro, nosotros vamos a pintar de negro. No, a través de la distancia se transforman los colores. Se hacen unos colores más sutiles que exclusivamente se reflejan con el contraste de las hojas. Y asimismo tenemos un elemento muy claro para que haga un contraste, como decir así, en una forma muy rápida, ¿no? De los colores claros y los colores oscuros, ¿no? Eso nos permite contrastar la composición. Acá tenemos un florero, ¿no? Un florero con dos tipos de flores, ¿no? Utilizamos el color amarillo, y en el fondo tenemos un color oscuro con unas tonalidades violetas, ¿no? Para contrastar. Otra vez aquí vemos otro trabajo de colorido para que el estudiante tenga la profundidad del fondo y haga contraste con las flores amarillas. Entonces, todo este conocimiento lo debemos de tener de antemano para realizar una composición viva delante de nosotros. Y finalmente, vamos a realizar aquí ya una composición con colores rojos y los amarillos verdosos. Vamos a utilizar colores compuestos, mezclados, para que podamos lograr ese efecto de colorido, más o menos más contrastantes en el color, porque tenemos un fondo rojo y desde luego vamos a hacer los amarillos que tengan algo de verde, ¿no? Tenemos un material muy duro
que es una plancha. Esta plancha es muy antigua, pues hemos puesto delante de un fondo mucho más claro para que produzca el efecto de fuerza, porque este es metal y nos debe dar un contraste muy fuerte para que determine que la plancha es un material de hierro, ¿no? Tenemos un material muy fuerte. En cambio acá, en contraste con este metal, tenemos una lámpara asimismo antigua, transparente, para que se diferencie de este material. O sea, tenemos aquí dos y tres materiales: telas, hierro y el cristal, que es transparente. Bueno, de aquí voy a mostrarles el material que nos va a permitir realizar una composición muy colorística, pero desde luego para nosotros tener una composición que nos agrade, que nos guste, tenemos que pensar en el dibujo. El dibujo es muy esencial dentro de la composición. Porque les digo que en la composición juegan tres partes elementales, que es la búsqueda del formato y la comparación de lo que vemos al frente de nosotros. Por ejemplo, tenemos un paisaje. Nosotros desde luego vemos el paisaje, nos concentramos en el paisaje y ubicamos el paisaje dentro de nuestra mente. Entonces, hacemos un diálogo entre el bastidor y el paisaje. En este caso, hacemos una comparación de la composición que tenemos aquí al frente, el bodegón, y tenemos que ubicar el formato. Nosotros no podemos poner un formato vertical porque vemos es una composición horizontal, entonces tenemos que ubicar el formato de una forma horizontal, igual, ¿no? Entonces, desde luego, aquí nosotros ya tenemos uno de los principales elementos, que es el formato. El formato nos da la idea de cómo tenemos que trabajar posteriormente. Muy elemental es que nosotros tengamos los materiales. Por ejemplo, yo como ya tengo una práctica diaria de lo que es la acuarela, en este caso vamos a utilizar la acuarela, ¿no? Yo tengo el conocimiento de la acuarela, yo pinto directamente, o sea, dibujo el pincel con pincel, no dibujo con lápiz. Dibujo con pincel, pero a mis alumnos yo les enseño a trabajar de una forma muy metódica para que ellos desde el comienzo tengan muy claro respecto al espacio compositivo. Y nosotros vamos a explicar cuáles son los materiales que necesitamos. Siempre utilizo un lápiz 2B muy suave para trabajarlo de una manera muy suave, desde el comienzo, de una manera muy suave. Y cogemos el lápiz de esta forma. Trazamos una línea oblicua desde la esquina de nuestro formato y lo atravesamos por toda la hoja hasta la otra esquina inferior del lado izquierdo. Entonces tenemos nosotros una línea que nos permite ver un centro. Si atravesamos otra línea oblicua, tenemos otra
otra división que nos permite realizar una composición muy gramatical. Entonces, tenemos aquí un formato para realizar la composición. Yo lo que hago es hacer un recuadro dentro del formato. Gracias a esta línea que hemos dibujado aquí, esta línea oblicua que llega de esquina a esquina. Empezamos de la esquina que se encuentra arriba, al lado derecho, y la trazamos hasta la esquina del lado inferior, izquierdo. Entonces, al momento de hacer el recuadro, nosotros unimos estas dos líneas a este punto que cruza por toda la hoja. Y obtenemos una copia pequeña del formato. Bien, siempre les he dicho a los estudiantes que no se deben dibujar detalles. Los detalles se los deja para el final de la composición. Cuando nosotros hemos comprobado que la composición nos gusta, es perfecta, de acuerdo a lo que ya teníamos previsto, entonces recién empezamos a elaborar las proporciones de cada objeto, la distancia de cada objeto, para que nos ayude a dibujar perfectamente. Porque ocurre que cuando nosotros empezamos a dibujar detalles, tenemos que borrar muchas veces y no nos ayuda a la composición, sino más bien nos frustra el trabajo, nos daña el trabajo. Y cada vez que tratamos de componer, nosotros lo que estamos haciendo es destruir la composición. Entonces, desde luego, aquí yo les explico algo muy elemental. Dentro de la composición hacemos un recuadro. Dentro del formato hacemos un recuadro y aquí ya vamos a dividir todos los elementos de la composición. Entonces, yo aquí divido la composición por la mitad y obtenemos que de este lado tenemos un objeto y de este otro lado tenemos otro objeto. Desde luego nosotros vemos la proporción que tiene este objeto. Estamos hablando de la plancha y de la lámpara. Entonces, ubicamos el horizonte de esta composición. Siempre tiene que encontrarse dentro de la composición el horizonte. Sin horizonte todo empieza a flotar, no tiene sentido la composición. La composición siempre tiene que estar sobre algo. Entonces lo que dibujamos aquí es principalmente dos objetos, utilizamos dos figuras geométricas, generalizando la figura que vemos ahí al frente. Entonces, aquí lo que hacemos es el horizonte, sabemos dónde se encuentra cada una de las piezas. Si yo me encuentro frente a esta composición, yo tengo que sentir cuál de las dos figuras está más adelante. En este caso, pues, la plancha tiene una pequeña desviación al sentido de la mesa, como vemos ahí, y la lámpara tiene una forma horizontal, es más paralela al borde del formato. Entonces, desde este momento nosotros ya empezamos a ubicar la figura. El siguiente paso es la proporción que tiene la composición, cada elemento.
cuál es la proporción que tiene cada elemento. Entonces nosotros vamos ubicando, vamos rectificando cada punto y luego vamos a ver cómo se encuentran los elementos de atrás. Me refiero a los manteles que se encuentran atrás como fondo. Es muy importante el fondo porque eso nos permite contrastar toda la composición. Entonces, miren, ustedes pueden ver dos figuras fuertes aquí. La segunda figura sería el fondo. Entonces nosotros buscamos de una manera muy elegante trazar esos elementos. Tenemos la pared, tenemos un trapo que está especialmente inclinado para que no se repitan las líneas de las figuras. Entonces la composición tiene ya un efecto muy especial y muy característico para que al final nosotros podamos terminar con los detalles con mucha hermosura, ¿no? Con mucha gráfica que nos ayude a entonar esa composición, porque sin elementos previos nosotros no podemos llegar a una composición elegante. Todo nos resultaría muy casual. Tenemos que siempre pensar en que la composición tenga su lógica geométrica. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos nosotros un elemento muy suave y un elemento muy duro. O sea, aquí en el contraste tenemos 1, 2 y 3 tonos. Sería la plancha más oscura, el tono de la lámpara y el tono del fondo. Desde luego que aquí tenemos un tercer o cuarto tono, que es la parte de atrás, o sea, el trapo rojo que está bajo los manteles amarillentos. Entonces aquí también jugamos con las líneas. Aquí tenemos una línea que contradice a las paralelas de la mesa. Entonces nosotros acá asimismo ubicamos esa línea de esa manera. Entonces mire lo curioso. Aquí tenemos una línea inclinada, pero mire cómo empieza, en qué dirección, a dónde se inclina, al lado izquierdo. En cambio acá empieza desde el lado izquierdo al lado derecho, va bajando. Eso nos ayuda a que la composición tenga un efecto compositivo. Entonces aquí en el fondo tendríamos un cuarto tono. Sería una parte más oscura de la composición. O sea, miren ustedes, ¿es una composición o no? Les haría una pregunta a ustedes. Sí, porque está de una forma muy gramatical, expresada, equilibrada, compositiva. Vemos las proporciones de las figuras y estamos viendo ya que esto se va convirtiendo en una forma lírica compositiva. Estamos hablando ya de una composición. Complementamos los elementos. Entonces este rojo llega hasta acá. Asimismo lo vamos oscureciendo más para que los elementos vayan hablando por sí mismos ya. Gracias a los tonos. Gracias a los tonos nosotros podemos ver que cada elemento habla por sí mismo. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4 tonos. Es muy importante el tono porque de esta manera nosotros la composición la hacemos más compleja.
la vamos haciendo más compleja. No son 2 tonos, no son 3 tonos, son 4 tonos. Y así vamos sublimizando los tonos. Porque, por ejemplo, aquí, en esta parte del fondo, nosotros podemos oscurecer un poco del lado izquierdo, perdón. Vamos oscureciendo hasta que termina en luz acá. Igual, este elemento de aquí, nosotros lo vamos a oscurecer al revés, desde la parte de abajo hacia arriba. Ya. Y aquí, en este de aquí, le vamos a oscurecer en la parte de arriba. Miren ustedes el geometrismo de la composición. Nosotros tenemos ya una composición. Esto nosotros vemos en cada trabajo del taller, de Taller San Petersburgo Academia de Artes. Siempre trabajando con equilibrio dentro de la composición. Si no hay equilibrio en la composición, nosotros tendremos un trabajo muy casual, aburrido, sin conocimiento. Entonces, por eso es que yo les dije en un momento que, claro, la copia te ayuda a reconocer una técnica desde un cuadro original, porque yo visito a los museos de los grandes maestros y pido que me den la oportunidad de hacer una copia dentro del museo, porque tenemos la base, el original del maestro. Entonces, ¿para qué hago eso? Hago eso para aprender una técnica, para aprender cómo es que él empezó a dibujar y cómo terminó la obra de arte. Ese es un conocimiento. Pero lo más elemental del trabajo compositivo es trabajar precisamente con la naturaleza que nosotros hemos puesto adelante. Sea el paisaje, sea el bodegón, sea la naturaleza muerta, es una capacidad que nos permite ese proceso, llegar al trabajo perfecto de lo que nosotros queremos realizar. En este caso, pues la composición. Ese es el lenguaje. Ese es el lenguaje de la parte compositiva. El resto es mucho más fácil, porque ya tenemos los elementos principales, ya tenemos diseñado la geometría de la composición. Entonces, de aquí ya nosotros tenemos una idea de lo que va a resultar acá adelante. Entonces, como les decía, yo utilizo el pincel para dibujar la composición. Me voy directamente al grano. Ya, pero yo quisiera con ustedes tener una composición más cercana a la naturaleza. Entonces, nos vamos a demorar un poco más para obviar el trabajo. Vamos a hacerlo por algunas etapas, ¿no? Por ejemplo, vamos primero a dibujar, vamos a tratar el dibujo acá ya en grande, porque ya tenemos aquí la composición, y por medio de esta composición, de esta forma compositiva, nosotros ya podemos desarrollar el trabajo acá. O sea, ya tenemos la indicación de cómo vamos a elaborar este trabajo. Yo le estoy indicando esto porque nuevamente vuelvo y repito, el trabajo no es simplemente de coger y copiar lo que tenemos al frente de nosotros. El asunto es el diálogo entre el artista y la composición. El diálogo tiene que ser permanente en cada momento, porque hay situaciones donde nosotros como artistas hemos trazado un diseño, un paisaje que está frente a nosotros, y nos puede salir tan espontáneo
y podemos utilizar colores que inclusive no se encuentran dentro de la naturaleza. Nosotros como artistas traducimos lo que vemos ahí al frente. ¿Cuál es nuestro estado de ánimo? ¿Cuál es nuestro deseo de explicar al público cómo tiene que sentir esa obra de arte? No es que nosotros vamos a copiar allá lo que está ahí al frente, no. Es un trabajo muy consciente, muy equilibrado, en cierto momento de inspiración, porque podemos coger un pincel, este es un pincel grueso, ¿no? Empiezo a manchar toda la hoja, y empiezo a buscar manchas. A través de las manchas yo puedo realizar ese trabajo compositivo, que es diferente a lo que estoy explicando acá. Es diferente. Este es un método. Puedo yo utilizar diferentes métodos para realizar una obra de arte. Esa es cuestión de su estado de ánimo. Bueno, para no hacer muy largo esto, nosotros vamos a empezar a dibujar acá. Yo utilizo, como siempre, pensando cómo voy a dibujar con color esta composición. Como tenemos un fondo rojo que está sobre la mesa y se ve parte de la composición, se ve también rojos en los lados. Entonces yo lo que primero hago es preparar un color rojizo verdoso, porque dentro de la composición está el verde y el color contrapuesto del rojo es el verde. Entonces ese verde siempre lo vamos a ver dentro de nuestra composición. Huyo de los colores chillones. Le digo los colores chillones cuando utilizamos colores directos de la paleta. Siempre preparo los colores y entre más grises, mucho mejor. Para la acuarela empezamos con colores muy suaves, muy transparentes, para que eso sirva como guía simplemente. Es una guía. Nosotros no estamos dibujando algo muy definitivo. Estamos primero, como les decía, primero tenemos que dibujar de una manera muy esquemática para luego ya hacer los detalles. Entonces, por eso, vamos nuevamente, el mismo trabajo que hicimos acá en la parte compositiva, el boceto, como le decimos, ya tenemos aquí los elementos. Entonces, ¿yo qué hago? Repetir acá lo mismo. Entonces, más o menos, dibujamos nuestro ejemplo que está al frente de nosotros de una forma muy geométrica para que el dibujo sea muy compositivo. Ya tenemos aquí líneas no verticales, son un poco inclinadas. Eso nos ayuda a nosotros a que el trabajo, la parte compositiva empiece a moverse dentro de estas dos paralelas que hay aquí. Tenemos las paralelas horizontales y las paralelas verticales. Entonces, para que estas líneas no se repitan, nosotros inclinamos un poco las líneas de la composición. Perdón. Aquí, por ejemplo, tenemos una línea recta. Acá le hacemos una línea media curveada, ¿no? Para que se vaya diferenciando cada línea y nos ayude a hablar de una manera muy, muy interesante, ¿no? A veces exageramos en la composición para resaltar algún elemento. Entonces, aquí tenemos nuevamente el horizonte de la composición, que sería, la pondríamos por esta parte, ¿no? También la dibujamos. Esa línea no se la va a ver en el acabado del trabajo, porque vendrán otras veladuras, otros lavados de acuarela, y esas líneas se desaparecen a medida que nosotros vamos trabajando. Así que no tengan miedo de poner los colores
al momento de dibujar. Entonces les digo que aquí en la paleta nosotros tenemos un color con mucha agua, para que simplemente nos indique cómo tenemos que dibujar la composición. Luego, ubicamos los elementos sobre la mesa. Ya sabemos que aquí tenemos una línea que divide, una línea vertical. Una línea vertical por toda la composición. Entonces, nosotros vemos allá la composición, empezamos a ver la proporción de cada elemento. La proporción de cada elemento. Entonces, vamos nosotros a dibujar más o menos. No estoy diciendo que estamos ya determinando la perfección del dibujo. Lo que estamos es buscando distancias, proporciones, comparación de objetos. Lo más escolástico es medir con el pincel el tamaño de los objetos. Entonces yo mido los elementos refiriéndome a uno. O sea, este elemento lo comparo con este otro elemento que está acá. Lo comparo. Porque si yo dibujo esto de una manera muy especial, muy medida, como lo vemos allá en ese lado, y de pronto empezamos a dibujar este elemento se va a contradecir con este otro. Entonces nosotros lo que hacemos es medir la proporción de la plancha y compararla con el ancho de la lámpara, ¿verdad? Comparamos el ancho de la lámpara. Entonces nosotros ya tenemos una pollita, ya nos dice qué es lo que tenemos que realizar luego de esta plancha. Entonces yo mido aquí la distancia y la mido hacia acá. Y como ya vemos que la lámpara es más angosta que la plancha, nosotros ubicamos el ancho de la lámpara. Luego, esas mismas proporciones del ancho mido con la altura. Entonces yo veo que este ancho tiene una altura igual al ancho hasta el cuello de la lámpara, ¿no? Ya, hasta el cuello de la lámpara. Aquí determinamos cuál va a ser la altura de la lámpara. Nosotros vamos a hacer la lámpara más o menos que no termine el cuadro, porque si nosotros lo hacemos más arriba, la lámpara no va a respirar. Entonces la hacemos un poco más abajo. Y vamos ubicando los objetos. Tal vez volvemos nuevamente a ubicar la lámpara, el ancho. Ubicamos el centro de la lámpara. Ubicamos el centro de la lámpara, ¿no es cierto? Ubicamos el centro de la lámpara. Viendo la verticalidad del formato, ¿no? Vemos que esa línea debe estar muy, muy vertical. De acuerdo a la verticalidad de esta línea, la lámpara será más perfecta. Tenemos una lámpara de cada lado perfecto, ¿no? Es simétrica los lados de la lámpara. Este lado de acá se repite, pero el otro lado se repite de la otra forma, o sea, de la otra cara, ¿no? Del dibujo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos ya el ancho, tenemos la altura, vamos a hacerle más abajo, la altura. Tenemos el ancho del vaso. Asimismo, no le dibujamos todavía la forma, sino que más o menos le dibujamos el ancho. Les quiero decir un secreto. Por ejemplo, estas líneas que yo dibujo aquí nos va a ayudar en todo el proceso de la pintura. Nosotros podemos ver un ejemplo, las obras de Picasso.
Picasso dibujaba con formas geométricas. La línea recta ayudaba a las líneas curvas. Entonces, desde el comienzo, él empezaba ya a mirar los objetos de una forma geométrica. Dentro de esa forma geométrica, él trazaba la línea curva, lo que llamamos la línea sinusoide. La línea sinusoide que tiene una forma de S y que se va variando de acuerdo al trabajo del dibujo. O sea, no es que toda línea sale así al azar o por nuestra habilidad. Siempre hay un conocimiento anterior para poder realizar un trabajo más exacto. Más que todo que tenga relación con la composición. O sea, cada línea está hablando sobre la composición. Si empecé con líneas rectas, termino con líneas rectas. Si empecé con líneas curvas, termino con líneas curvas. Aquí en este caso, pues líneas rectas, ¿no? Para comenzar. Bien, ya tenemos aquí el ancho de la parte de abajo del vaso. Ya, esta parte de aquí la dividimos en dos partes. O sea, todo esto que se encuentra aquí, la vamos separando del cuello de la lámpara. Entonces tenemos tres elementos aquí. El cristal, el cuello de la lámpara y el vaso de la lámpara que está arriba, ¿no? Hasta ahí llegamos. Luego, para seguir trabajando aquí la plancha, dejamos esto sin terminar y empezamos a analizar la plancha. La plancha es un objeto muy duro. La plancha es un objeto que tiene otras dimensiones y otras proporciones. Entonces tenemos que diferenciar entre la lámpara y la plancha. Continuamos con los colores ya antes preparados, que es el rojo y el verde. En alguna ocasión, pues, al momento de dibujar, pondremos más rojo, no sé, pues, eso depende del gusto de cada artista, ¿no? Podemos utilizar rojos para que en la composición se vaya viendo ya la dinámica del color. Bien, entonces tenemos la plancha. Dibujamos más seriamente lo que es la plancha. Son trazos no definidos, pero ya va apareciendo, ya más elementos más exactos, ¿no? Entonces ya aquí yo veo que esto de la plancha, esta parte principal, la masa principal de la plancha es horizontal. Entonces yo tengo que fijarme la horizontalidad que tiene la plancha. Bien. Le hacemos la perspectiva de la plancha, que estamos viendo que tiene una posición casi frontal a la mía, un poquito hacia adelante la parte izquierda, ¿no? Y vemos la altura de la plancha. O sea, estamos hablando de la manigueta de la plancha, ¿no? Antes de dibujar la manigueta, yo no dibujo como está ahí. Lo primero que hago es comparar este vaso que está aquí, veo la distancia, nuevamente regreso al dibujo de la lámpara con el fin de hacer un diálogo con la plancha. Entonces yo veo que este pico de la lámpara, que es una especie de tela donde se enciende la lámpara, la dibujo ahí para que la vean, ya, la dibujo ahí para que la vean más. Entonces yo veo la distancia donde se encuentra el mango de
de la plancha. O sea, vamos a dibujarle aquí el mango, tiene la misma altura, casi la misma altura. Entonces, tenemos que la lámpara y la plancha están dialogando, o sea, tienen el carácter adecuado en proporciones. Después vamos a hablar sobre la dureza de cada uno de los elementos. Vemos cómo hasta dónde llega el mango de la plancha, ¿no? Entonces, asimismo, aquí sabemos que tenemos un centro donde se encuentra este dibujo de la manigueta de la plancha. Entonces nosotros ubicamos el centro, lo ubicamos más o menos por aquí, trazamos una línea vertical y sabemos ya cómo está ubicado este elemento, ¿no? Entonces centramos, asimismo de una forma geométrica, dibujamos y empezamos ya a diseñar más o menos las líneas que nos ayudan a ver el trabajo más avanzado. Bien, tenemos eso. Tenemos la parte, el ancho del dibujo aquí, donde se asienta esta manigueta, y desde luego donde se asienta acá, que está en el centro de este plano que se encuentra aquí. Ya. Les voy a decir de que ustedes no necesitan el control, demasiado control de la mano. Para mí, ese no es un defecto. Ese es una parte de mi carácter, de mi expresión artística. Les converso, pues, tuve una exposición en la Casa de la Cultura, Núcleo del Oro, y tuve la oportunidad, mi gran amigo, Enrique Madrid, en ese tiempo recién había llegado de Rusia, era mi primera exposición individual en la Casa de la Cultura, y él fue quien hizo la crítica de la obra. Entonces, me gustó una parte donde él hablaba sobre el colorido que tiene Manuel Izquierdo para plasmar sus obras acuarelísticas, y también habló sobre la línea, sobre la habilidad de dibujar que tenía Manuel Izquierdo. Entonces él dijo, Manuel Izquierdo pierde en línea y gana en color. Y lo dijo muy bien, porque yo siempre me preocupo en la composición. No me preocupo en el detalle, me preocupo en la composición, que pienso que es lo más elemental para un artista, es pensar en la composición, en el mensaje que quiere interpretarlo, quiere decirle al público, qué es lo que quiere expresar. Entonces, es la composición, es el color el que habla sobre la obra. No es tanto el detalle. Yo respeto mucho al artista que es hábil en dibujar. Lo respeto de una manera muy especial. Puedo decir, tengo una envidia sana del artista que se dedica a hacer un detalle siempre y cuando él de antemano tiene que haber pensado ya en la composición, en el colorido de la obra. Entonces, el artista realista se identifica realmente es por el paso que da. O sea, además de haber hecho una composición muy perfecta,
de haber puesto unos colores muy sensitivos dentro de esa obra, y además de eso tiene una habilidad tremenda para dibujar. Eso es una envidia muy sana, que realmente yo me evito los trazos, esos trazos muy definidos. Trato de que la acuarela tenga más color, más contraste, sea más sublime con el color, más que en el dibujo. Porque tal vez el dibujo me resta lo que quiero decir. Me resta esa expresividad colorística, esa plasticidad colorística. Entonces, es una explicación por la que yo, por ejemplo, hago trazos muy grotescos, muy esquemáticos, para tener esa expresión que, como ya les digo, el color para mí es lo principal. Bueno, entonces tenemos los objetos. Vamos conversando con estos objetos. Vamos, aquí tenemos todavía la oportunidad de bajar, de contrastar de otra forma, de irlos haciendo más pequeños, más largos. Esas líneas son simplemente un diálogo para mí como artista, para definir el trabajo y sea más artístico, ¿no? Entonces ya tenemos aquí esto, tenemos el mechero, tenemos el vaso que poco a poco ya se va bajando, y esta forma de aquí también tiene una proyección, ¿no? La redondez. Me encuentro cerca de la composición, por eso que yo le veo una redondez aquí, una redondez. Le veo la otra redondez de abajo, hacia abajo, ¿no? Y vamos ubicando todo lo que es ya el dibujo más cercano al modelo, ¿no? Entonces aquí ya vamos haciendo el ancho, asimismo de una forma simétrica, buscamos cada línea, hasta dónde llega, hasta dónde sale. Entonces eso ya nos ayuda a nosotros a complementar el dibujo, ¿no? Ya, esta simetría debe llegar hacia el otro lado, porque no es un dibujo asimétrico, es muy simétrico. Lo podemos hacer asimétrico, podemos descomponer la obra, lo podemos hacer asimétrico, pero eso tiene ya otra expresividad. Quiero decir otras cosas. Por ejemplo, hablo de lo que se pierde, ¿no? Este es un bodegón. Estos elementos estaban en la bodega. Son utensilios que ya no se utilizan, pero nos dejan una historia que en un momento determinado nosotros lo vemos, vemos como una historia, una parte cultural de nuestra vida, de nuestra existencia. Entonces nosotros reconocemos la belleza de ese tiempo a través de los objetos, porque quien realizó ese trabajo artístico, ese modelo, no fue tan simple. Ellos buscaron muchos ejemplos para llegar a esa determinación. Entonces yo recojo esos objetos que están en la bodega y los transmito a través de mi plástica artística, ¿no? Ya, aquí tenemos ya un disfrute en el análisis de la obra. Yo quiero hacerlo más recogido, como algo que sea no tan realista, sino que tenga mi tamaño, mi retrato dentro de la composición, ¿no? Como le estoy diciendo, cada quien tiene
el derecho de dibujar como él desee, de transformar las cosas como desee, para explicar algo, no para dar a entender algo. Entonces, en este caso, pues, yo no es que me tildo de gran dibujante, pero en cambio me gusta componer la obra, realizar caprichos míos de una composición para expresarme, para decir las cosas como las veo yo, ¿no? Ya tenemos esos elementos, empezamos nosotros a hacer líneas más fuertes, ubicar cada elemento, ubicar aquí el cuello. Miren que todo no es tan simple. Nosotros empezamos a dibujar no precisamente como lo vemos allá en la naturaleza, sino que empezamos a utilizar la geometría para ubicar, por ejemplo, dónde se encuentra el cuello del recipiente, de la botella, ¿no? Entonces yo ubico los elementos, le hago una cintura para ser más expresivos, exageramos un poco para darle un cierto capricho especial, muy nuestro, ¿no? Muy nuestro. Es la capacidad de imaginación que tiene el artista, ¿no? Bien, líneas demasiado gruesas, eso habla de mi carácter, ¿no? Eso habla de mi carácter, que al final de cuentas nosotros vamos a obtener un resultado muy específico, ¿no? De lo que quiero realizar. Yo no le estoy enseñando en este momento a dibujar, le estoy enseñando a ser valiente ante una composición, ante un reto compositivo. Eso es lo que estamos haciendo ahora en este trabajo pictórico, ¿no? Entonces, poco a poco vamos ya acentuando más el dibujo, lo vamos acercando a la realidad y vamos obteniendo ya más expresividad, ¿no? Hay que ser muy expresivos. Por ejemplo, vemos patas, pues tratemos de exagerar, ¿no? Tratemos de exagerar para que eso, en el momento que estás terminando, el trabajo sea más expresivo y te dé de mayor atributo a lo que tú como artista con caprichos vas a terminar la obra, ¿no? Entonces, bueno, entonces ustedes van a ver que nos vamos acercando al dibujo. Estamos viendo ciertos elementos que son muy graciosos dentro de esa cultura industrial que había en un tiempo, ¿no? Entonces nosotros nos aprovechamos de esa gracia del dibujo, ¿no? Entonces nosotros comparamos el dibujo que vemos, o sea, el modelo que vemos y lo que queremos hacer acá en el papel. Vamos exagerando un poco para que tenga mayor gracia, ¿no? Que tenga mayor gracia ese elemento, que tenga mayor gracia. La línea es muy importante. La línea es muy importante. Siempre cuando dibujo sinusoides, siempre veo que una parte del dibujo es más grande que la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren aquí, muy interesante, el gallito, ¿no? Ya tiene sus recovecos y le da una gracia muy especial, ¿no? Entonces continuamos. Acá podemos rectificar un poco el dibujo, remedando, en este caso ya remedando, porque ya estamos saliendo de la geometría, estamos más cerca de la realidad, ¿no?
la realidad para no salirnos, para no irnos muy lejos, ¿no? Entonces yo aquí las proporciones, comparo el dibujo de abajo con lo de arriba y lo voy equilibrando a manera que voy dibujando más certeramente lo que veo al frente, ¿no? Entonces ahí vemos que esto se mueve un poco más hacia acá y obtenemos que siempre y cuando la línea tiene que ser un poco graciosa, ¿no? Por ejemplo, acá es fino y acá un poco más grueso. Acá abajo es un poco más grueso. Entonces exageramos un poco en el dibujo para darle más carácter al trabajo que estamos realizando, ¿no? Ya, entonces ahí los detalles que son un poco con línea muy suelta y muy gruesa, para que se vea en la composición y se vea que nosotros no somos simplemente copiadores de la naturaleza, sino que hacemos un análisis. Ya, entonces regresamos acá. Por ejemplo, tenemos ya esta figura y veamos cómo trazamos esa línea del fondo, porque esa línea del fondo nos va a decir muchas cosas. Vamos a atravesar esa línea que no toque al gallito este. Lo que quiero ver es que este gallito esté entrelazado entre una línea. Entonces yo trazo una línea aquí vertical, la paso hacia acá y nos va a hablar algo este gallito, porque esta línea nos dice algo, O sea, siempre cada línea debe tener su forma de vida, ¿no? Su existencia tiene que tener filosofía, tiene que tener ideas, ¿no? Entonces ya vemos aquí este trapo que bajó hacia acá, tiene una pequeña dobladura aquí, un movimiento del trapo que cae hacia abajo. Por eso es que yo esta línea le hice más curva, ¿no? Y aquí ya vamos trabajando con la línea que se encuentra atrás, ¿no? Miren, la línea asimismo es más sinusoidea. Esta línea es recta, estas líneas son rectas, encontramos sinusoideas. Esta sinusoidea repite la sinusoidea de la lámpara. ¿Para qué es eso? Para que la composición sugiera algo, ¿no? Sugiera las partes principales. O sea, cada línea responden a las otras líneas. ¿Me explico? O sea, estamos hablando de composición. No tenemos que perder el hilo de la composición. O sea, cada línea que realizamos acá tiene que responder a lo que queremos expresar acá a otro lado. Entonces, si tenemos líneas rectas, tenemos una línea sinusoidea en este lado, pues ¿por qué no dibujar acá una línea sinusoidea para que nos sugiera que estamos dirigiendo la mirada hacia este lado? Ya, entonces así vamos dibujando todas las líneas de la composición. Aquí, por ejemplo, cruzamos una línea a través de esta plancha. ¿Por qué no hacemos que esta línea no la cruce, sino que empiece donde termina la lámpara, ¿no? Ya. Entonces, eso nos habla mucho del estado de ánimo que tenemos nosotros. O sea, ¿qué queremos decir? Aquí, esta línea, miren este juego de líneas. Este juego de líneas la vuelvo a acentuar aquí, la acentúo la línea. La acentúo la línea. ¿Para qué? La voy a acentuar para hablar de otra cosa más abajo. Entonces, esta línea nos habla de algo, ¿no? Mira con qué libertad yo trabajo con el color, porque ya tengo confianza en la composición que he realizado en este formato. Entonces, esta línea la dibujo para cerciorarme si estoy bien con la línea de acá abajo. Entonces, esta línea de acá abajo le hace un juego a esta silueta que se encuentra aquí.
Ya, como aquí tenemos nosotros un fondo claro, acá tenemos un fondo oscuro, y ese fondo oscuro va a entrelazar entre la lámpara y el rojo vamos a hacerle diferentes telas aquí, porque allá están diferentes telas, y a mí me gusta porque le da mucha sensibilidad a estos toques de muchas telas que están sobrepuestas aquí. Entonces, igualmente yo voy a tratar de dibujar esas telitas para que le dé más sensibilidad al dibujo, ¿no es cierto? Ahí estamos dibujando, tenemos diferentes telas. Entonces, hemos logrado nosotros la composición. Estamos logrando la composición, no nos salimos de la composición. Tenemos un referente muy serio. En fin, este es un trabajo de un día, ¿no? Quiero llegar, antes de que se terminen los 45 minutos, quiero llegar al final, pero para eso yo les voy a mostrar otro trabajo que ya lo había hecho anteriormente. Este es el primer paso para llegar a lo que ya les voy a mostrar después, o sea, en otro trabajo que realicé. Este es el trabajo compositivo. Nosotros tenemos aquí un conocimiento académico, tenemos un conocimiento de relajamiento ante el naturalismo, antes el realismo que tiene la composición. Nosotros somos dueños de todo lo que se encuentra aquí alrededor. Nosotros somos los que dictamos nuestro gusto al color y al dibujo. Pero para eso nosotros tenemos que aprender a dibujar y a conocer el color. Conociendo el color, nosotros ya podemos descomponer. Yo no quiero decirles que pinten como pinta Manuel Izquierdo. Yo quiero que ustedes mismos encuentren su colorido, su sensibilidad interior, porque no puede aparecerse un artista con otro. Cada quien hablamos con un lenguaje diferente. A pesar de que hablamos el español, tenemos una forma de decir las cosas. Asimismo, la pintura, la plástica colorística también tiene sus personalidades. No podemos comparar con un trabajo de otro artista con el que está realizando Manuel Izquierdo. O sea, cada quien tiene su forma de expresarse. En este caso, pues aquí vamos nosotros dilucidando ese conocimiento a través de la composición. Bien, por ahí hemos llegado a esa parte, ¿no? Que es la estructura de la composición. Ahora vamos con los detalles. El detalle igual tiene un capricho muy especial. Por ejemplo, voy utilizando elementos que son más decorativos que realísticos, ¿no? Utilizo diferentes facturas, divido los planos. Si yo me encuentro sentado aquí en este momento, yo veo que el vaso, la parte de arriba está más alta que la horizontalidad de mi vista. O sea, mi horizonte está más abajo, ¿no? Entonces, por eso es que yo le hago una pequeña curvatura, la parte de arriba, ¿ya? Y empiezo a jugar con los tonos. Y aquí igual, la parte de aquí de abajo también tiene su curvatura, que ya la vemos no desde abajo, sino desde arriba. Entonces, igual, aquí nosotros vamos aumentando un tono referente al de acá. Como tiene transparencias, eso nos va a permitir que vamos continuamente montando tonos para lograr una destreza en tono y el tono más que todo. El color viene después. En mi caso aquí en esta composición, ¿no?
Entonces, tenemos colores suaves y tenemos colores más oscuros. Asimismo, trabajo con el rojo y el verde. Les quiero decir algo muy importante. Entre menos colores se utilice, el trabajo se hace más local, o sea, es más expresivo que el color. El color un poco, para mi percepción, el color irrita. El color te llama la atención en determinado momento. Dice, oye, aquí estoy. El amarillo te grita, el rojo te grita, el verde, todos los colores te gritan. Dicen, aquí estoy. Pero esa obra, a medida que pasa el tiempo, te irrita, no las puedes ver. Es por eso que tú vas a los museos y puedes enamorarte de la sala. Cada vez que llegas, sientes la necesidad de volver a repetir esa experiencia, de encontrarte en esa sala. Porque los grandes maestros del arte, ellos cuidaron mucho el color, han sido muy equilibrados en el color, han tenido un estudio muy extenso dentro de su obra artística con el color. Entonces, es por eso de que nosotros estamos invitados todo el tiempo a admirar ese trabajo plástico. Cuando nosotros pintamos con demasiados colores, nos provoca una emoción así, muy espontánea, muy rápida, ¿no? Que hoy apareció y mañana se va. Entonces, acá pues, primero aprendamos a utilizar pocos colores. Es por eso que en las escuelas clásicas siempre se empieza dibujando, por ejemplo, les digo, un retrato. Un retrato lo dibujan a partir del yeso, porque el yeso no tiene ningún color, no tiene ni el color del cabello, no tiene el color de los ojos, es un color local, el yeso es blanco. Entonces lo que el artista hace dibujar es la forma y la estructura canónica que tiene el retrato. Luego, a través de ese estudio muy minucioso, muy concienzudo, ya el artista con ese conocimiento va a dibujar más fácilmente un retrato colorístico. Como si estoy indicando a Andrés Izquierdo con un rostro de tez quemada, ¿no? O un africano con una tez negra. Lo podemos hacer ya a través del conocimiento anterior, o sea, el conocimiento de los tonos. Primero va el tono, después va el color. Entonces aquí yo les recomiendo para dibujar dos colores. Mezclo los dos colores, el rojo y el verde, y nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, sigamos adelante. Aquí hay un elemento muy importante, la parte esa de atrás, la parte de atrás de la composición, que es de una forma, se la ha puesto de una forma muy especial. Se dan cuenta que aquí hay unos dibujos en el fondo de una tela. Eso tiene un contraste muy fuerte con lo que es lo plano, lo duro que tiene la plancha. Entonces este dibujo tiene que ser más definido, o sea, tiene que tener una alegoría más que todo. Y juega en contraste con estos de acá. Entonces para eso se ha puesto esta tela, porque tenemos un blanco que nos hace la composición, juega con los elementos que están al frente, y el fondo, este fondo que está atrás, va a jugar mayormente en la composición. Entonces, ahí hay una forma de decidir si que nosotros vamos a dibujar todos los elementos muy minuciosamente, pero desde luego nosotros tenemos que primero es poner los tonos de estos elementos que tenemos aquí al frente. Entonces, vamos por pasos. Entonces yo le mancho ese color de la plancha aquí
utilizo dos colores, el gris rojizo y el gris verdoso. ¿Bien? Entonces, eso es para dirigirnos en los tonos, ¿cierto? ¿Ya? Siempre cuando nosotros dibujamos, pintamos, ya digo, la parte ya colorística, tenemos que definir ese plano de la siguiente manera. O sea, vemos comúnmente una superficie de la plancha, pero para que se vea más expresiva, nosotros tenemos que ir difuminando los tonos, del más oscuro hasta el más claro, así de forma oblicua, o del más oscuro al más claro, al revés. O sea, depende de cómo esté la luz y cómo quieran ustedes expresar la obra. En este caso, yo le agregaría más oscuridad el lado derecho, ¿no? De la plancha, ¿no? Esa va a ser la parte más oscura. Y poco a poco voy difuminando hasta la parte más clara, que es la otra parte de la plancha, o sea, de todo el plano de la plancha. Entonces yo voy a utilizar un pincel más grueso. Aquí tengo pinceles finos y pinceles gruesos. Estos son pinceles de pelos de Marta o pelos de nutria, que son cabellos naturales que permiten mucha plasticidad al momento de poner el color, ¿no? Y más que todo, el pigmento de la acuarela con el agua recoge mejor en los pelajes naturales de los animales, ¿no? Entonces yo tengo aquí un pincel plano, muy grueso, para zonas muy grandes. Tengo uno mediano, que es para zonas más pequeñas, perdón. No importa, fue un error mío. Eso es lo que iba a hacer, ¿no? Pero salió casual. Bueno, entonces aquí con estos tres pinceles vamos a jugar. Puede haber un pincel más finísimo que es este, pero ya eso para detalles, hasta para ya al final firmar la obra. Pero vamos a utilizar un pincel intermedio. Aquí sin miedo. Para el artista, esto es un descubrimiento. Cada vez que pintamos es un nuevo descubrimiento y es una alegría para el artista poner colores sobre el papel blanco y disfrutar cada vez que nosotros pintamos, disfrutamos de lo que nosotros mismos creamos, porque no es el modelo es una ayuda nada más. Lo que está dentro es lo que tenemos que sacar hacia afuera y darle vida a nuestras intenciones. Ya, bien. Tenemos tonos. Igual vamos a poner tonos con los mismos colores. El verde. Miren que aquí tengo una paleta, un juego de colores, y yo utilizo, en una obra utilizo un tipo de verde, pero en este caso yo utilizo un verde esmeraldas con un poco de gris, y este rojo carmín. Mezclo esos dos colores y con eso estoy trabajando toda la obra, ¿no? Ya. Manchas que permiten hacer el trabajo más expresivo, ¿no? Ya, desde luego tenemos aquí otro pincel que nos ayuda porque está más limpio y puedo yo difuminar los tonos, ¿no? Ya, bien.
Acá, nuevamente, paso a lo que es el cristal, ¿no? Asimismo, con el pincel, con el nuevo pincel, yo lo que hago es un poco difuminar. Y poco a poco vamos ya dándole valores al trabajo, ¿no? Ya. Se lo estoy haciendo muy esquemático el trabajo, para que ustedes entiendan qué es el tono, ¿no? Ya, a medida que vamos trabajando, ya vamos dibujando, ¿no? Bien. Utilizamos los colores cálidos, utilizamos los colores fríos. Aquí es una parte muy importante. Los colores cálidos son los que tienen más rojo y más amarillo. Los colores fríos son los que tienen más azules, más grises. Entonces, hay que contrastar los colores fríos y cálidos para que empiece a vibrar la composición, ¿ya? No es lo que vemos allá, pero nosotros, como somos profesionales, vamos ya tratando el colorido a nuestro capricho, ¿no? Yo veo un color frío en este lado, ¿no? Un color frío, dejo las luces y al otro lado le coloco colores cálidos. Le coloco colores cálidos de manera que esto empiece a separarse en masas, ¿no? En masas. Se va separando, se le va dando un toque lírico, colorístico en ciertas partes que son con grises, con colores rojos más puros, para que le dé una intención de reflejo, porque acá tenemos el trapo es rojo, ¿no? Ese trapo lo vamos a después a manchar acá atrás, ¿no? Entonces, estos rojos se van a reflejar, van a ser unos reflejos. Aquí voy a pintar un color para que sea una referencia, ¿no? Aquí voy a pintar un color que sea referencia, ¿verdad? Para toda la obra. Entonces yo cojo el pincel y mancho. Como decía, el color tiene que ser primero transparente. Ya empezamos nosotros a poner color. Es el mismo rojo que hemos mezclado con el verde, pero de una manera más pura. ¿Ya? Entonces, nos produce una sublimación a nuestro sentir, a nuestra capacidad, ¿no? De que hemos utilizado de una manera muy académica. Académica, le digo, de una forma muy especial, porque realmente yo respeto la academia. Luego nosotros pues empezamos a deformar, a ver las cosas de otra manera, pero siempre el academismo nos ha permitido desarrollar, ir más allá, ir más adelante, ¿no? Por eso, y en Machala nosotros tenemos academistas. Yo creo que si unimos nuestra voz en la provincia del Oro, podemos conseguir una política dialéctica dentro de la plástica orense y empezar nosotros a fomentar esa cultura del dibujo, cultura del color, cultura del buen gusto al arte, porque hay muchos artistas que no son tomados en cuenta, porque precisamente no tenemos conocimiento de lo que es la plástica, que es el academismo, que es un artista que tiene
que tiene una trayectoria. Aquí estamos conversando no solamente dentro de la plástica, sino que vamos a hacer referencia a los que nos han dejado el legado artístico. Como me gusta siempre recordar en los momentos que estoy pintando a Víctor Murriay, el arquitecto muy querido por nosotros en ese tiempo, los estudiantes del Colegio 9 de Octubre y el Colegio Claire Franco Cruz. Yo terminé la carrera secundaria en el Colegio Claire Franco Cruz, pero no estaba fuera del desarrollo cultural de la provincia del Oro, de Machala. Murriagui invitaba a todos los artistas de la provincia del Oro, no se refería solamente al Colegio 9 de Octubre, sino que venían de diferentes lugares. Entonces, pues yo aproveché esos momentos. Ahí fue que conocí a Chabelo, a Ángel Baiza, Tania Luis, a Enrique Madrid, en fin, tantos artistas que ahora tienen su nombre, su renombre dentro de la plástica orense, ¿no? De aquellos tiempos. Entonces, digo que la plástica debe tener un conocimiento más allá. O sea, no solamente del casualismo o del gusto a dibujar o pintar, sino debemos ir más allá, ¿no? Entender la plástica orense, entender la plástica universal, conocimiento universal, porque nosotros no nos hacemos de la noche a la mañana, nosotros tenemos una historia. Bueno, entonces aquí dejamos que se seque esta parte, después vamos a continuar trabajando esos tonos y llegamos al color, ¿no? Entonces aquí vamos a dividir un tono con estos mismos grises, vamos a ponerle un poquito más de verdes, porque ya les decía, tenemos que utilizar nuestro conocimiento plástico del color. Entonces vamos a poner colores verdes, digo más verdes, no, más grises verdosos, ¿no? Porque tenemos la presencia del rojo, ¿no? Y ponemos un tono generalizado que nos ayuda a dilucidar el tono compositivo, ¿no? Esos son los verdes fríos, o sea, los grises fríos de esta composición. Bien, hemos trabajado solamente con grises fríos y cálidos, gracias a la mezcla de dos colores, el rojo y el verde, ¿no? Bien, miren ustedes, ahí podemos tener composición. Ya, muy bien, compañeros. Sí. Quiero explicarles algo muy elemental dentro de esta clase. Es que nosotros hemos hablado cómo se compone una obra de arte. Empezamos desde el diseño pequeño con lápiz. Puede ser lápiz carboncillo, puede ser lápiz 2B, puede ser un lápiz duro. Yo en este caso utilicé 2B. Y ya hice la composición. Luego pues ya iba transformando esa composición ya en el formato más grande y utilizando la geometría de los elementos. Y a través de la geometría ya iba dibujando de una manera más concreta, más definida, pero eso no es todo. Eso no es todo, sino que eso lo vamos a continuar a las 2:30
quisiera que ustedes estén atentos a la continuación de esta clase, porque aquí necesitamos ya el trabajo más detallado. Necesitamos la otra clase para explicarles lo que es el terminado, el acabado de la obra, el análisis complementario de lo que tiene la composición. O sea, dentro de la composición nosotros hemos buscado la fragilidad que tiene cada elemento, los tonos, los grises, cómo tienen que ir al comienzo de una forma muy transparente. Después ya viene una parte muy seria que es el análisis de la composición, donde tenemos que observar, tenemos que analizar cada elemento, la dureza o la fragilidad que tiene cada elemento e irlo ya identificando en el color. Entonces, no quisiera interrumpir con mi léxico, con mi conocimiento, sino que vamos a continuar, voy a continuar dibujando. Ustedes van viendo, van analizando la línea y el color, ¿ya? La próxima clase la tenemos a las 2 de la tarde con 50 minutos. Serán atentos. Mi dibujo siempre es así. O sea, mi dibujo es así, algo grotesco pareciera que fuera, pero luego se va difuminando el dibujo y muchas veces utilizo, ya desde luego ya empiezo a utilizar colores más directos, ¿no? Ya, esos tonos para que nos permitan dar un lenguaje a lo que es el detalle, ¿no? Podemos dejar una parte sin pintar. Ya, miren ustedes, amigos, la línea mía es imperfecta, pero lo hago muy a propósito porque esa línea se va difuminando con el ambiente, o sea, con la atmósfera. Bueno, algo más voy a ir explicando por la tarde, siguiendo el trabajo que estamos haciendo. Yo creo que va a ser un trabajo muy importante. Vamos a reconocer y vamos a descubrir muchas cosas importantísimas que tiene ya, digamos, un acabado de un trabajo compositivo. Todas mis obras son de esa manera. O sea, primero la composición rígidamente compositiva, luego viene la sensibilidad, mi decir, mis sentimientos, cómo me encuentro en este momento, cómo estoy junto a ustedes, con muchas ganas de dar mis conocimientos, expresarles mis conocimientos a ustedes para que alguna parte de eso ustedes también empiecen a mirar de una forma muy seria. Amigos míos, yo les agradezco por este momento su atención. Espero que en la tarde estén aquí con nosotros. Muchas gracias.